Les presentamos la unidad didáctica realizada por el equipo técnico audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. En esta unidad se explicará el manejo de la cámara Canon EOS 6D Mark II. La Canon EOS 6D Mark II es una cámara DSLR que incorpora un sensor CMOS full frame con 26,2 megapíxeles efectivos. Utiliza el procesador Digic 7 y dispone de estabilización interna en 2 puntos. Este sensor de fotograma completo proporciona una calidad de imagen alta, sobre todo en condiciones de poca iluminación. Además, permitirá trabajar con profundidades de campo muy reducidas para poder aislar al sujeto del fondo de manera más fácil. Para insertar la batería se deberá girar la pestaña del lateral e introducir la batería en el soporte de su interior. En el lateral se insertará la tarjeta con la etiqueta orientada hacia la parte trasera de la cámara. La cámara tiene varios botones principales con los que poder realizar operaciones básicas. AF, para ajustar el modo de autofoco. Drive, botón para seleccionar el modo de avance. Los distintos modos de avance se explicarán más adelante. Disparador, tiene 2 posiciones. Si se presiona hasta la mitad, se activa el enfoque automático y si está en modo automático se ajustará también la exposición, modificando la velocidad de obturación y apertura. La otra posición es presionando el botón hasta el fondo, lo que dispara el obturador y toma la fotografía. Dial de modo de disparo. Para girarlo hay que mantener presionado el botón de liberación de bloqueo situado en el centro del dial. Más adelante se hablará sobre los modos de disparo. Dial principal y dial de control rápido. Estos diales pueden ser utilizados de 2 formas. Si se presiona uno de los botones situados en la parte superior de la cámara, AF, ISO o el botón de selección del modo de medición, sirve para seleccionar el funcionamiento del AF, el modo de avance, la sensibilidad ISO, el modo de medición, el punto de AF. Si únicamente se gira el dial sin haber presionado un botón anteriormente, es utilizado para ajustar la velocidad de obturación, la apertura. Multicontrolador. Sirve para seleccionar el punto AF, corregir balance de blancos, mover el punto de AF, un marco de ampliación si se dispara con visión en directo. También es utilizado para seleccionar los elementos del menú. Botón de iluminación del panel. Iluminación del panel LCD superior. Q. Aparece la pantalla de control rápido, pudiendo ajustar el sistema de AF, el modo de avance, la calidad de imagen o el balance de blancos, entre otros. Menú. Configurar reproducción, disparo, funciones personalizadas, ajustes. Info. La presentación de la pantalla cambiará. Muestra el nivel electrónico en el monitor LCD. Esta cámara dispone de una pantalla abatible LCD de ángulo variable y táctil. Mediante esta pantalla se puede tener una detección de fase en la emisión en directo, fijar enfoques tocando la pantalla o hasta disparar la fotografía. Se puede activar con el conmutador de disparo para la visión en directo. Se sitúa el conmutador en el icono de la cámara y se pulsa Start-Stop para poder visualizar la imagen en la pantalla. La cámara dispone de diferentes modos de disparo. Automático. La cámara realiza todos los ajustes de manera automática para que la foto esté expuesta correctamente. Disparo automático creativo. Modo de disparo automático en el que se puede ajustar el ambiente de la fotografía. Estándar, vivo, cálido, frío, monocromo, el desenfoque del fondo o el modo de avance y la selección del punto de autofoco. Modo de escena especial. La cámara elige automáticamente los ajustes adecuados cuando se seleccione un modo de disparo. Se presionará Q para elegir la escena y las flechas superiores e inferiores o los diales para seleccionar un modo de disparo. Programa. Se modifica automáticamente la velocidad de obturación y la apertura para ajustarse a la luminosidad del motivo. El usuario puede cambiar el funcionamiento del autofoco o el modo de medición, entre otras funciones. Valor de tiempo. Permite ajustar la velocidad de obturación mientras que la cámara ajustará automáticamente la apertura. Para cambiar la velocidad se puede hacer o bien con el dial o presionando la tecla Q. Se pulsa en el valor que aparece en la pantalla 2 veces y saldrá una línea en la que podemos cambiar el valor deslizando a un lado o a otro. AV. La cámara de manera automática fijará la velocidad de obturación y el usuario podrá ajustar la apertura que desee. No obstante, no se podrá visualizar la profundidad de campo antes de la toma, ya que el diafragma cambia solo en el momento en el que se toma la fotografía, y el resto del tiempo permanece abierto. Manual. Se pueden ajustar la velocidad de obturación y la apertura que se deseen. Para ajustar la velocidad de obturación se girará el dial principal y para la apertura el dial de control rápido. C1 y C2. Son modos de disparos personalizados por el usuario.
Además, se pueden realizar fotografías ajustando el intervalo de disparo y el número de disparos. La cámara repetirá la toma de fotos con el intervalo ajustado hasta el número establecido de fotos. Modos de autofoco y avance. Para seleccionar el modo de enfoque se puede hacer desde el interruptor situado en el objetivo. Si se selecciona AF y se gira el dial de la cámara, se podrá elegir entre los distintos modos de autofoco: One Shot o disparo único, Eye Focus o Eye Servo, que busca constantemente objetos para enfocar cuando se presiona el disparador a la mitad. Para comprobar que está enfocado correctamente, se puede pulsar en la lupa y así ampliar la imagen en la pantalla. Para utilizar un enfoque manual se deberá situar el botón del objetivo en MF. Para enfocar se girará el anillo hasta que el motivo a fotografiar aparezca nítido. Si se desea enfocar mediante la pantalla, se deberá presionar el botón de la cámara en la parte inferior izquierda de la pantalla y posteriormente tocando el elemento que se quiera enfocar. Mediante el botón Drive y girando el dial podemos seleccionar entre los distintos modos de avance, como disparo único en serie a alta velocidad con hasta 6,5 disparos por segundo, disparo único silencioso, disparo en serie silencioso, autodisparador. Ajustes de la imagen. Se puede elegir el número de píxeles y la calidad de la imagen, pudiendo hacer fotografías en JPEG y en RAW. Para cambiar los valores del ISO, es decir, la sensibilidad del sensor de imagen a la luz, se hará mediante el dial. Las altas sensibilidades ISO producirán imágenes con más grano. No obstante, la cámara dispone de una función para reducir el ruido generado en la imagen. Esta cámara tiene un valor ISO máximo natural de 40.000, llegando a un ISO de 102.400 de una forma electrónica. Estos valores son solo en el modo de fotografía. En vídeo llegarán hasta 25.600. Conexiones. La cámara dispone de un GPS integrado para geolocalizar las imágenes, al igual que registrar automáticamente la ruta que recorre la cámara mediante un intervalo de tiempo. También dispone de conexión Wi-Fi, Bluetooth y NFC, que permite controlar los ajustes de la cámara y compartir las fotografías a través de dispositivos. Grabación de vídeo. Para activar la grabación de vídeo se situará el conmutador de disparo en el icono de la cámara de vídeo. Para grabar se deberá presionar el botón Start Stop. El tamaño de la imagen puede ser Full HD 1920 x 1080 o HD 1280 x 720. El sonido se graba en estéreo con los micrófonos incorporados de la cámara. Además, se puede añadir un micrófono externo, aunque no tiene salida de audio para auriculares. Tiene un tiempo de grabación máximo de un mismo clip de 29 minutos y 59 segundos. Pasado ese tiempo, la grabación se detendrá. Con esta cámara es posible unir automáticamente fotos tomadas a intervalos establecidos para crear un vídeo timelapse. Se graban en formato MOV con la posibilidad de ser en 4K. Para poder realizarlo se debe ir al menú 4 y activar la opción de timelapse, pudiendo ajustar el intervalo de disparo y el número de disparos. Una vez ajustados todos los parámetros, se pulsará Start Stop y la cámara ya estará preparada para grabar. Para comenzar con la captura se presionará el disparador. Para reproducir o visualizar las imágenes captadas se pulsará el botón de play. Para desplazarse por el menú de reproducción se podrá realizar con el dial o directamente pulsando la pantalla táctil.